Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro episodio de nuestro podcast. Así que en el día de hoy tenemos un invitado también muy especial. Oiga, todos nuestros invitados son muy especiales. Siempre, siempre, eso tiene que ser así. Así es. Entonces les presento a Pastor Juan Camilo. Mucho Listo. gusto. Por favor, para los que no te conocen mucho, por favor cuéntanos tu edad, a qué te dedicas, casado o no casado. Y bueno, cuéntanos un poco más de ti, por favor. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Bastidas, yo tengo 30 años, ya el tercer piso es duro. Em, Soy pastor de la iglesia, también trabajo como productor multimedia, editor de videos y animador, y soy casado, felizmente casado. Perfecto, muy bien. Listo, y cuéntanos, eh, ¿cristiano de cuna? ¿Qué hay de ti? Sí, cristiano pues no cristiano de cuna. Me confundí un momentico ahí, pero no, cristiano de cuna no, para nada. Listo, entonces, bueno, ¿cómo ha sido ese trasegar o cómo fue? Así que digas como, wow, supe ahí que tuve un encuentro con Jesús y a partir de ahí mi vida fue diferente. ¿Cómo fue en tu vida? Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, ¿sí? Mis padres son separados, divorciados. Cuando yo tenía aproximadamente un año, un poco más, ellos deciden partir sus caminos. Y crecí con mis abuelos un tiempo y después ya volví a vivir con mi mamá y con el que ahora es mi padrastro. Y desde que viví con ellos desde los 4 años, yo empecé a asistir a la iglesia cristiana. Ellos conocieron del Señor, a mí y a mis hermanos nos compartieron, nos enseñaron desde pequeños, pero, pero yo creo que al venir, por venir de ese ambiente disfuncional, de pronto no pude como sentar cabeza en la iglesia y yo solo me hallaba en la iglesia en ese tiempo, que fue desde los 4 como hasta los 12 años yo creería. eh, de asistente de amigos, ¿no? De eso que uno va es por sus amigos, ¿sí? Uno va por sus amigos y conoce gente allá y que el, el grupito que se armaba, si yo estaba en una iglesia que hacía sus células y sus reuniones, entonces ese era el momento específico y era el momento ideal. Pero no era porque yo dijera, ay, sí, Dios te amo. Me gustaba obviamente la música y todo este tema, pero, pero no, o sea, nada de nada, hasta que en un momento dado yo perdí el año y mi papá me dijo que él estaba viviendo en Ecuador y desde ese momento estaba viviendo allá. Sí. Me dice, véngase a vivir conmigo y a ver si se arregla el tema de su estudio. Y pues como él no era creyente, yo allá tenía un poco más de libertades, aunque yo lo llevé a la iglesia después de ciertas cosas que ocurrieron en su vida. No lo llevé, nos invitaron y yo le dije, sí, vamos, porque él me preguntó y yo le dije, no, vamos de una. Pero yo seguía con esa desconexión, ¿sí? No es que porque yo me haya ido de donde mis papás o del lugar donde había iglesia todo el tiempo, dejé de conocer o dejé de seguir al Señor. No, realmente fue porque nunca hubo nada en ese momento, sino que hubo como ese estallido en mi vida de que conocí el mundo un poco más a fondo y claro, eso quedó como Bueno, para aquellos que digamos dicen, oiga, pero ¿cómo así conocer el mundo? ¿Se fue de viaje? ¿Qué representa el mundo para ti, por ejemplo? el mundo es obviamente todo lo que esté alejado de la voluntad y el propósito del Señor y todo lo que sea pecado, ¿sí? Entonces, la fiesta, las relaciones desordenadas, el trago, todo eso, que yo nunca fui alcohólico, gracias a Dios, o sea, nunca que yo diga, "Ay, me muero de la sed porque mejor dicho, si no, no vivo", pero eso siempre estaba en ese mundo, en ese mundillo. Entonces, es eso conocer el mundo, que uno conoce que hay pecado y como el pecado es rico, sí, porque uno no puede Claro, decir que el pecado, ay, no, qué asco. sí. No, el pecado lo llama a uno, mejor dicho, uno está atraído a todo eso. Entonces, claro, conocí lo que era
eh, eh, la fiesta, los amigos de mundo, porque yo antes estaba en colegio cristiano, iglesia, mis papás, entonces como que Una burbuja, una s- especie no quizá es que ellos de... quisieran ponerme en una burbuja, sino que todo se dio para que yo estuviera sin querer queriendo en esa burbuja, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces fue como pues no podría decirle como que se me abrieron los ojos porque no es eso, ¿sí? No fue como un alumbramiento, sino fue como una tiniebla que llegó a la vida que uno dice, uy, esta tiniebla está como chévere, que fue el mundo, ¿no? Entonces, ya mi papá, pues ya yo viviendo con él, sí, allá en otro país, eh, pues entonces fue el desorden de muchas cosas. Y yo como llegué a conocer al Señor, que es la pregunta, yo regresé aquí a Colombia con mi mamá y con mi papá, que yo siempre le he dicho papá, porque básicamente él me crió desde los 4 años. Entonces yo vine acá con ellos, que son los pastores de la iglesia, y, y en un encuentro el Señor me habló, o sea, yo sentí que el Señor me tocó mi corazón y dijo, bueno, pues tú estás como mal, ¿no? Y yo también venía sintiendo como que por aquí no era el tema, habían pasado unas cosas en donde yo estaba viviendo, que mi papá allá en Ecuador, donde yo estaba viviendo, él se enteró y fue un boom, eso mejor dicho, fue un despelote, fue un escándalo en el colegio. Entonces yo dije, no, o sea, por aquí no es. ¿No? Si bien no hubiera podido arreglarme en Ecuador, porque el Señor lo hubiera podido hacer, eh, pues de alguna otra manera el Señor decidió que las cosas se arreglaran acá, estando aquí en Colombia. Entonces fue aquí donde en ese encuentro, que uno va y tiene un retiro espiritual y conoce y la palabra y estudia, fue allí en una de las ministraciones que el Señor tocó mi corazón y dijo, no, ya son. Entonces yo ahí decidí seguir a Cristo. Perfecto, hablas también de decisión. Cuán Sí, importante es tomar la decisión por él, ¿no? Porque a muchas personas el Señor les habla, pero hacen caso omiso, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías también a los jóvenes que el Señor ya les ha venido hablando y les ha venido diciendo, oye, mira, esto que estás haciendo es pecado, o sea, sí, vuelve a mí, ven, pero no lo han hecho? Porque quizá, por ejemplo, pueden decir, no, pero es que esos cristianos se la pasan ahí con la Biblia debajo del brazo, o se la pasan ahí con faldas largas, o son muy aburridos, o yo prefiero como agradar a mi familia porque es que ellos me mirarían diferente si yo buscase sí. de Jesús. ¿Qué les podrías decir, por ejemplo, a ellos? Bueno, el tema de la vida con Dios, de una relación con Dios y del cristianismo en sí, es, y eso lo hablaba la vez pasada también con un amigo, es dejarse enamorar por Dios y dejarse tocar por su espíritu. Porque uno espera que por cualquier cosa que le digan uno ya se convenza o que la persona se convenza. Pero es, primero que todo, dejar que el Señor haga la obra en uno, porque si uno está reacio a que no y que no y que no y que no, pues el Señor no va a venir así cual toro a abrir A todo, violentarte. mejor dicho, "Ah, vengan acá, que es que ustedes obligatoriamente". Y eso es lo que tristemente pasa en la iglesia, ¿no? O las personas que han sido invitadas, no, es que allá me prohíben y me prohíben y me prohíben y me prohíben. No saben la cantidad de verdadera libertad que tendrían si van a la iglesia. Oye, sí, eso se escucha mucho de que, ay, no, es que allá todo lo prohíben, todo es no, todo es Exacto. pecado, todo es malo. Caramba, pero Y tienen que llegar a entender que uno no es que me prohibieron, sino que yo por amor a Dios dejé de hacer ciertas cosas que no están bien. Y es que uno ve las consecuencias de lo que pasan. Uno ve las consecuencias de la farra, ¿sí? Ay, se ven. Porque hay depresión después de todo eso. Tus amistades solamente se van a basar en eso. No vas a tener, puede que tengas amistades fuera de eso, no quita que no. Pero si tu viaje era en torno a la fiesta, al trago, a la rumba y todo eso, pues cuando salgas de eso vas a necesitar volver. Y ese es el tema, ¿no? Mi recomendación es que entiendan que la condición, porque es una condición de pecado en la que están las personas que todavía tienen como ese vaivén de que la iglesia, es que entiendan que no va a ser posible por sus fuerzas. Es imposible. O sea, dejar el pecado
por mis fuerzas, porque yo soy un duro o yo soy una dura y yo soy empoderado, empoderada, lo que sea, y yo puedo dar el pecado. Eso no va a ocurrir, nunca. Y el tema es de tomar decisiones. Por eso la vida cristiana realmente es de valientes y de verdaderos revolucionarios. Hoy dicen que la revolución, pero hacer una revolución realmente es un trastorno tan grande en tu vida que la gire por completo. Eso es radicales, ¿no? exacto, ser radicales y decir, bueno, yo por qué tengo que estar asistiendo a conciertos, gente que va a la iglesia, a conciertos de Karol G o J Balvin o Maluma, lo que sea, donde se habla de cosas inmorales, donde hay inmoralidad, sí, porque ahí hay inmoralidad. Inclusive el Estéreo Picnic, que, bueno, a mí me gusta mucho la música, yo estudié algo de música, enseño aquí en la iglesia también, y pues uno tiene que cuidarse de absolutamente todo. Si uno diría, ay sí, pero puede el Estéreo Picnic, pero allá que hay droga, sexo desenfrenado, fornicación, ¿para qué? Y pasa con gente que va a la iglesia. O sea, tú ves y yo tengo gente conocida que tú ves en sus redes y es un domingo, sí, de la iglesia, pero entre semana, como los conciertos son entre semanas, aquí en Colombia, eh, la farrita y el tema de los conciertos donde hay inmoralidad. Entonces, mi recomendación es que entendamos que esa condición no la vamos a poder dejar solos, que se la tenemos que dejar al Señor y que tenemos que ser tajantes, radicales y decir, ya no más, ya hasta aquí fue. Y mira que muchas veces quizá juzgan o sea, a todo el cuerpo de Cristo como quizá legalistas Sí, por el hecho de ser radicales, ¿sí? exacto. Y por no negociar sus principios, por no negociar lo que dice la palabra. Entonces, en este mundo así también convulsionado, ¿qué le dirías a esos jóvenes que también a diario están contendiendo ardientemente por la fe, es decir, dando defensa de su fe y que quizá en momentos pues puede que estén desanimados o decaídos un poco al ver que, digamos, estamos en un mundo caído, que quizás sus profesores, quizás sus jefes, quizá incluso sus padres los atacan por su fe? ¿Qué les podrías Claro. decir a ellos, por ejemplo? Bueno, primero que todo, tenemos que entender todos, es demasiado difícil. Es muy difícil la vida cristiana. Realmente, yo doy fe de que es solo para valientes. O sea, la vida cristiana es para valientes. Porque te estás enfrentando a todo lo que tú me estás diciendo. El rechazo, el que me miraron feo, la lucha. ¿Y qué es lo que pasa? Que, pues sí, muchas veces va a haber ese desánimo. Por eso mi llamado es que pongamos nuestros ojos en la eternidad. A mí me gusta mucho hablar de eso porque al fin y al cabo ese es el punto final, ¿no? La eternidad. Y pues nuestra eternidad, ¿con quién la vamos a pasar? Con nuestro Señor. Sí, la única esperanza. Esa es nuestra esperanza. Entonces, por eso nuestra vida cristiana tiene que girar en torno a la esperanza de la eternidad. Y pues a todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Por eso tengamos esperanza y no dejemos de orar, no dejemos de estudiar la palabra, porque realmente eso es lo único que nos va a dar fuerza. ¿Hay algo de voluntad? ¿Sí? ¿De voluntad propia? Sí, sí hay, pero no es suficiente. O sea, no va a ser suficiente para yo poder decir, sí, yo tengo la voluntad de estudiar la Biblia por mi cuenta, o por ejemplo, si lo estás haciendo para dejar un pecado o algo por el estilo, yo tengo la voluntad de hacerlo por mi cuenta. No, no se puede, no se puede y no se puede. Es que inclusive con los hábitos, o sea, cuántas veces no, quizá hemos consultado videos de cómo crear hábitos, cómo Sí, ser más sí, disciplinados, cuántos no hemos visto videos de eso. claro. Y es que en realidad en nuestras propias fuerzas no se puede. No, O sea, nada, ni siquiera por básico que sea, sino y más allá aún cuando se trata de pecado, ¿no? exacto. Entonces, Si tú ves ahorita en redes sociales, por eso estos videos de motivacionales y que no sé qué, y que te puedes levantar a esta hora, y que Pilates y Sócrates, no sé qué, tienen tantas vistas porque realmente la gente quiere cambiar, pero no han entendido que la lucha no se puede, o sea, en la lucha uno solito no la va a poder lograr. Uno necesita al Señor. así es. Y la verdadera motivación, ¿no? Para hacer las Ujú. cosas. Y también como el no dejarnos llevar por lo que muestran también las redes sociales, ¿no? Porque hay muchos que muestran
la vida perfecta, solo sonrisas, Sí, mejor dicho, lujos, sí, comodidades. Y caramba, vamos a ver, por ejemplo, la vida de cada uno de los apóstoles. Oiga, ¿cómo terminaron? Dios mío. Sí, Uf, cómo hemos también pasado a idealizar lo que totalmente. en realidad es una vida en el Señor, en realidad lo que es ser ricos, sí, por ejemplo, sí, porque quizá, ay, sí, no, es rico porque tiene muchos recursos materiales, porque tiene un jet, porque sí, Mm, lo que sea. Pero sí, ¿cuál es esa verdadera riqueza a la que nosotros nos referimos? El tener al Señor, el totalmente. vivir con propósito por Él y para Él, ¿sí? Y bueno, hablando un poco también, ya pasando, digamos, como a la parte de el rol como esposo y bueno, pastor, ¿cómo has visto qué retos, qué logros has ido como alcanzando de la mano del Señor? Pues a lo largo de estos 8 años de matrimonio, queremos recordar que él está casado 8 años, sí. con la pastora Paula, pero es Sí. nuestro otro episodio, así que Sí. bueno, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, pues ha sido un proceso, ¿no? O sea, no es que uno se casó, porque uno cree eso, ¿no? Uno se casó y se cree, mejor dicho, que se las sabe todas del matrimonio. No. Eh, el Señor va y entonces es diferente, ¿no? Que eso es lo que tampoco se entiende muy bien. Que todos los procesos que se viven en el matrimonio son diferentes para todas las parejas. Puede que sean parecidas para algunos. Y sí, puede que funcione ciertos consejos y ciertas cosas, pero, pero uno tiene que llevar el proceso muy firme porque siempre va a haber conflicto por todo, por carácter, por pecado, por lo que sea. Obviamente uno dejó el pecado en la cruz del Calvario, ¿no? Pero uno sigue siendo un pecador, ¿no? Uno sigue siendo inclinado a hacer esas cosas. Entonces, que el grito o que el manazo, mejor dicho, no, mejor dicho, pueden pasar muchas cosas. Pero digamos que el Señor me ha enseñado mucho a ser muy paciente, sí. Hay que tener mucha paciencia en el matrimonio de ambas partes. Muchas veces y lo he visto en muchos matrimonios, dicen, ay, sí, es que él es muy paciente porque ella no, es que los dos tienen que formar esa paciencia, porque, bueno, se tienen que complementar, pero si no se son pacientes el uno al otro, pues se puede acabar el matrimonio, o sea, el matrimonio se han acabado por medias, se han acabado por la puerta abierta, porque por unas bobadas, y el matrimonio puede peligrar por todo esto. Entonces, ese proceso de vivirlo ha sido muy lindo. Con mi esposa hemos vivido diferentes etapas con escasez, con algo de ingreso, con buen ingreso y así digamos que ha sido varios ciclos que el Señor ha permitido y eso ayuda a que nos conozcamos más porque a mí me parece un poco como sin adrenalina, por así decirlo, el que ya uno se case y ya lo tiene absolutamente todo eh, y, y no se conocen en las diferentes etapas. ¿Qué tal que se casen, lo tienen todo y llega una quiebra económica y no estén formados para eso? Por eso uno tiene que estar es de la mano del Señor. Por eso uno tiene que estar es cada uno. Y es que eso tampoco se ha entendido muchas veces. Sí, nosotros oramos juntos todas las mañanas y las noches. Y bueno, y su tiempo personal con el Señor, ¿dónde está? Que es lo principal. O sea, el Cada uno con tiempo el Señor. uno a uno con el Señor. Ya después pueden orar en familia, en un altar familiar una vez a la semana o como ustedes quieran, o en la nochecita. Pero cada uno de ustedes es un ser autónomo, único, diferente a su cónyuge, diferente a su pareja. Pues usted tiene diferentes cosas que decirle al Señor. Claro. No siempre hace lo mismo. Entonces, ha sido como esa dinámica, ¿no? Y ahorita que, pues bueno, hace poco empezamos la vida de pastores. El pastorado también es llevarlo de la mano de la idónea, de mi idónea. Es genial, porque esa es otra etapa, ¿no? En donde uno hace cosas, pero la esposa le tiene que decir a uno, hey, por ahí no es, o hey, si vas a aconsejar a este muchacho, tan,
dile esto porque no sé qué, uno se complementa. Entonces Qué ha sido genial. perfecto. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los varones que, digamos, saben que tienen ese rol, ese liderazgo en el hogar, sí, que lo ha otorgado el Señor, Mm. pero que a veces no escuchan a sus esposas? No, pues obviamente escúchenlas. Muchas veces, por orgullo del hombre, es que no se escucha a su cónyuge, ¿sí? No se escucha a su idónea. Al fin y al cabo, el Señor nos va a pedir cuentas como varones de todas las decisiones y todas las cosas que pasan en el hogar, porque nosotros sí como hombres tenemos la última palabra. ¿Mm? Porque somos los líderes, somos los líderes de la relación, somos los líderes del hogar, somos las cabezas del hogar. Por eso el Señor en su palabra lo dice, que nosotros somos cabeza de la mujer, pero nosotros también le rendimos cuenta a alguien, Sí. que es Cristo. Y Cristo nos va a decir, bueno, tu esposa te dijo que no hicieras esto y tú lo hiciste, ¿por qué no hiciste caso? Estoy seguro que muchos han pasado cosas terribles por no haber escuchado a la esposa, por no haber dialogado, porque no es que ella esté mandando, aunque en muchas Sí. ocasiones sí, puede que pasen algunas parejas que ella mande y mande y mande y mande, Sí, y ella toma como ese rol toma de el rol líder del en el marido, hogar que sí, o no sea, es bíblico. no es bíblico obviamente, que dialoguen las cosas, es que de eso se trata. No se trata de que esto es un matriarcado o un patriarcado o el cualquier cado que sea. No, no se trata de esa vaina, sino somos un equipo. Vamos a andar como un equipo y ahorita vienen unos pequeños del equipo. Entonces también vamos a andar con los pequeños del equipo. Entonces, de eso se trata. Escuchen a su esposa porque si no les va a ir, les va a ir mal, créanme. O sea, uy, es duro. Y me parece muy especial también lo que mencionabas de que cada uno debe procurar buscar al Señor primeramente para pues, fortalecer su relación, Sí. recordando obviamente que la salvación es individual, ¿sí? Que no es porque, ay, sí, él ya oró, con eso es suficiente para mí. No. No, 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 no. Es una relación personal con el Señor. Pero entonces, también, digamos, ahorita que están empezando ya que viene en camino una bebé, Sí. digamos, como qué expectativas, qué cosas consideras que, digamos, el Señor ha venido trabajando en ustedes para empezar a ejercer ese rol. Porque pues ahorita, digamos, como lo común es que, ay, no, no, ya los hogares no están teniendo hijos, ya están como procurando que, no, 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 que las cosas están terribles y ya, mejor dicho, Sí. ¿para qué? Y en lugar de decir como, oiga, vamos a formar a un ser humano más en los principios, en la palabra, para que sea luz, ¿sí? Para que haya más luz y no para que haya más tinieblas, ¿sí? Ujú. Entonces, como ¿cuáles son esos retos que ves desde el rol también de padre que vas a empezar a ejercer? Pues siempre me da como un poquito de susto el tema de la crianza, ¿no? Las diferentes etapas de la crianza, cómo es su carácter, cómo va a ser su carácter, cómo va a ser su personalidad, todo eso influye, ¿no? Por eso desde antes de que ella nazca y desde inclusive antes de que fuera concebida y todo, yo siempre le he pedido al Señor que pues mis hijos y mi descendencia son de Él. Entonces yo espero es eso, que yo pueda entregarle al Señor cada área y cada etapa, cada edad, cada etapa de su crecimiento, porque hay dos extremos, ¿no? El que venga para acá, para todo, me han dicho, no mire, no haga, no sé qué, o eso haga lo que quiera, eso no pasa nada, que usted... Y uno tiene que encontrar el equilibrio. Uno tiene que encontrar el equilibrio entre, bueno, hay cosas que obviamente no, sí, hay cosas que sí. Hay cosas de las cuales tengo que proteger a mis hijos, pero ellos también tienen que conocer ciertas cosas para saber a lo que se enfrentan. Porque no, mire, nada, no puede ver nada de esto o no puedo enseñarle nada de esto porque o si no, mejor dicho, no tiene que aprender. Obviamente en una edad adecuada, en un momento adecuado, tiene que aprender. ¿M? Y digamos que esas expectativas son conocer, principalmente es conocer realmente a Dios como Padre. ¿Mm?
Aunque pues yo tengo mis dos papás excepcionales, me criaron, mi papá biológico, mi padrastro, pero pues yo los amo y han sido esenciales para mi crecimiento. Quiero ver ese rol de Dios como padre hacia mí y quiero verlo reflejado en mí hacia mi hija. Entonces fue pucha, eso es duro. Entonces pues espero que el Señor siga formando, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Sí, el Señor les dará la sabiduría y la fortaleza para Sí, formarla conforme a su palabra, ¿no? Y qué tremendo también es ver que ellos nacen y tienen ciertas, no sé, mañitas, sí, claro, actitudes sí. o Se como rasgos cuestiona ahí. del temperamento de los padres que uno Sí. dice como, ¡ay, caramba, señor! Aquí también me muestras que... Que yo soy así o era así, Dios Sí. mío. Sí, Sí, pero bueno, será una nueva etapa que van a empezar a vivir ahorita y de la mano del sí. Señor. Y bueno, y ya por último, para poder dar cierre a nuestro episodio de hoy, quisiera que le dieras como una recomendación, un consejo a los jóvenes que nos escuchan, ya sean solteros, casados, pastores, cualquiera sea el rol que estén ejerciendo en su vida, ¿qué consejo les darías? Bueno, mi consejo principalmente es cambien sus hábitos, cambien su manera de vivir. Yo creo que hoy en día se ven tan malos hábitos, eh, tan malas costumbres, inclusive en el pueblo que dice ser cristiano, y no conocemos a Dios, y no hemos permitido que Él transforme nuestra vida. ¿Por qué? Porque dejemos la oración para despuesito, dejemos el estudio de la palabra para despuesito, más tarde. Si no, miren, si no se hace ya, no lo van a hacer. Por eso, tomen decisiones transformadoras, tomen decisiones radicales en su vida. No dejen que el pecado los siga atosigando, no dejen que el pecado los siga dañando. El Señor va a seguir obrando en sus vidas. El Señor va a seguir haciendo una obra transformadora en sus vidas. No permitan que por cualquier cosa, obviamente, digamos, si ustedes se están restaurando, si ustedes están cambiando ciertos hábitos y vuelven y la embarran, no permitan que eso los destruya. Y vuelven y empiecen ahí mismo. Ahí mismo ustedes sintieron la culpa, ese es el momento exacto, ese es el momento oportuno para ustedes decir, listo, stop, voy a arrodillarme, Señor, esto no lo estoy haciendo bien, ayúdame, necesito transformar mi vida. Por eso, cambiemos nuestros hábitos, cambiemos nuestra manera de vivir, demostremos que somos nuevas criaturas. Sí. Bueno, muchas gracias, pastor, por este tiempo. Gracias Bueno, también a ustedes por estar presentes hasta el final. Dios les bendiga y nos gracias. veremos en otro episodio. Chao, chao. Chao. Bye.